Capítulo 1. La justicia. Antecedentes filosóficos. El origen etimológico de la palabra filosofía aclara la importancia que ella tiene para la vida de las personas. Viene de dos voces griegas, filos y sofía, que significan en su orden amor y sabiduría. La palabra debe entenderse entonces como amor a la sabiduría, igual a una tendencia de afecto y adhesión profunda al conocimiento de la verdad y la esencia de todo. En síntesis, la filosofía es igual a ciencia de las causas supremas, visibles o invisibles, espirituales o materiales. Por tanto, la filosofía resulta ser una ciencia modelo, paradigmática, un saber de cosmovisión, que aspira a presentar la verdad universal de las entidades eficientes, finales, materiales y formales que existen. O, en otras palabras, quiere enseñar el distintivo existencial característico de los seres que son capaces de crear otros. Anhela mostrar la congruencia de los fines y objetivos de la esencia creadora con las formas creadas. Pretende revelar la verdad de los contenidos tangibles, de los ideales que, a su vez, surgen y adquieren sentido por las causas materiales y formales que lo instituyen. Campos y ejes de la acción de la filosofía. Con lo dicho, podemos entender a la filosofía como el conocimiento racional, intuitivo, de las esencias y de los primeros principios de todo lo que existe. Por ello, son dos los enormes campos en los que se ve a esta ciencia. La filosofía como cosmovisión. Esto es, un conjunto de ideas que describen el modo en que percibimos el universo, las cosas, las personas y las situaciones que nos rodean. Por tanto, un conocimiento particular porque una persona tiene su cosmovisión o su propia filosofía, como la suma de conceptos, percepciones, principios y valores que ha adquirido a lo largo de su vida y que le sirven para tomar una postura frente a los hechos que la circundan. La filosofía como criterio axiológico. El criterio axiológico es la luz que permite apreciar la cosmovisión en todos sus detalles, valores y estructuras, mientras la cosmovisión resulta ser la experiencia que se forma con el conjunto de principios, conceptos y modos de ser y actuar recibidos o aprendidos. La axiología es el estilo peculiar propio que usa el aparato cognoscitivo para analizar lo que se sabe como un todo armónico y evidente. Por ello, la filosofía como criterio axiológico no es otra cosa que la madurez, la sabiduría, el discernimiento, con que se evalúan y califican las experiencias. Estos dos campos se concentran en los siguientes ejes de acción. A. La filosofía explica la diversidad de criterios. La persona que estudia filosofía se da cuenta desde el principio de la enorme variedad de sistemas explicativos de la realidad y, por tanto, sabe que su discernimiento personal, no siendo el único, merece el respeto que también reclaman los otros para los suyos. B. La filosofía ayuda a comprender el pensamiento de otras personas. Es el instrumento que ayuda para entender la variación motivada de los criterios entre dos o más personas y facilita el diálogo entre distintos criterios. Pues el camino a seguir ya no será el raciocinio, sino la empatía. C. Las nociones filosóficas son instrumentos aptos para expresar y entender el trabajo de los filósofos, que se da en dos etapas. La primera, de la intuición, o sea, la perspicacia para develar el ser. La segunda, de la conceptualización, como un intento de poner lo intuido en términos que pueda ser comprendido por otras personas, lo que implica un trabajo minucioso y preciso para que exista correspondencia entre uno y lo otro. División de la filosofía. Debido a la enorme variedad de seres en el universo, la filosofía se ha dividido en diferentes ramas. 1. La antropología filosófica. Estudia al ser humano desde el punto de vista de sus características esenciales. Sus principales temas son la persona humana, la conciencia, la libertad, los valores y la trascendencia personal. 2. La lógica y la teoría del conocimiento.
Estudian las características propias de un juicio correcto y verdadero, respectivamente. 3. La metafísica. Es el estudio del ser en cuanto ser. Es el tratado más propio y profundo de la filosofía, puesto que el ser constituye la sustancia de todas las cosas o entes, aquello que les hace intangibles, dándoles transparencia y estructura. Aquí es donde está el tema de la justicia como valor esencial de la integridad y honestidad humana, o máxima virtud para la convivencia. En el estudio de la metafísica, la filosofía adquiere su máximo nivel y valor. 4. La teodicea o teología natural, considerada como una parte de la metafísica. Es el estudio acerca de la esencia y existencia de Dios, haciendo necesariamente la distinción entre religión y teología, dejando en claro que la religión no es una ciencia, sino un conjunto de ceremonias, ritos y actos con los que el creyente intenta acercarse al Ser Supremo en el que cree y al que rinde veneración y homenaje. La teología, en cambio, sí es una ciencia que busca los primeros principios de todo y la explicación de la bondad y la maldad. Pero su fundamento no está en el método experimental, sino en la revelación y en la fe, como otras formas de conocimiento. Aquí también se halla el análisis de la justicia como substancia que se identifica con Dios. 5. La ética. Es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana desde el punto de vista de su bondad o maldad. Esta rama ha sido posiblemente la más conocida y comentada en el género humano. 6. La estética. Estudia la esencia de la belleza y del arte. Entre sus temas más importantes se encuentra el examen de la creatividad humana y de la experiencia estética, así como los diferentes géneros de las bellas artes. 7. Existen otras ramas de la filosofía, tales como la filosofía de la ciencia, la filosofía de la naturaleza, la cosmología, la filosofía del derecho, la filosofía política, la filosofía histórica, etc., que normalmente se estudian en cursos de nivel universitario. La justicia. Los filósofos de la antigua Grecia, como Platón, adelante, distinguían una justicia del orden divino, demis, de una justicia humana, dike. Demis, en la mitología griega, es la diosa que brotó de los manantiales del océano, y como ley de la naturaleza fue consejera de Zeus, el dios supremo del Olimpo, cuya voluntad transmitía ella en sus oráculos. Y por eso, para los demás dioses y para los hombres, fue la deidad del buen consejo, atributo que le hizo diosa de la justicia, que inspiraba la equidad, mandaba el remordimiento y permitía la purificación. Demis era como una relación entre lo divino y lo humano, por lo que se le permitió asistir a los Delos como testigo del nacimiento de Apolo, dios de la luz y la verdad, de la belleza y la armonía, que son atributos de la justicia. Dike es la hija de Zeus y Demis. Representaba la personificación de los decretos divinos en el mundo humano, enemiga de toda falsedad y de la injusticia. Lloraba ante su padre cada vez que un juez se apartaba de la verdad o de la justicia, pero también pedía recompensas para la rectitud. Por ello se la consideró diosa de la jurisdicción y protectora de la sentencia judicial. Sus hijas fueron la virtud, la concordia y la rectitud. La sabia distinción griega entre la justicia divina y la justicia humana permitía separar el término justicia de la palabra jurisdicción, la primera identificada con la esencia de Dios, la segunda con la naturaleza humana. Así se percibe que la frase de Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es intrínsecamente justa, y se comprende que justicia es dar a cada quien lo suyo, y que la injusticia será sentida por el individuo cuando se le niegue lo que le pertenece. Estos conceptos, que simplemente se aprecian sin necesidad de digresiones filosóficas, contienen la riqueza propia del derecho natural.
La jurisdicción, por su parte, es el poder que tiene el Estado para administrar justicia y está al servicio del principio de la seguridad jurídica, que a su vez existe realismo lógico de derecho para afirmarse mediante el poder coactivo legítimo del Estado. La justicia ha sido objeto de estudio desde la antigüedad hasta nuestros días, de la legendaria China 300 años antes de la era cristiana. Recordemos la máxima perspicaz de Mencio: ladrón es el que roba el mundo, tirano es el que roba la justicia, que deja ver la profunda valoración ética que se otorgaba en esta virtud, como indispensable para la coexistencia y la organización social, concepto significativo que está en la conciencia de todas las personas y que reacciona conmovido ante comportamientos contrarios, pues, como dice Pascal, el corazón tiene razones que la mente no conoce. Las dos reflexiones citadas son en nuestros días la base de las tendencias creacionistas de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, para las que la universalidad de las leyes de convivencia y de solidaridad humana es una realidad objetiva, como la impronta del diseño inteligente del hombre, cuya unicidad compleja no puede ser obra del acaso o de una contingencia eventual, sino de una sabiduría superior que lo planteó y la quiso. Por esta línea del pensamiento creacionista discurre también la antigua pero renacida tesis del derecho natural, que igualmente cree en la conciencia de los hombres. Está grabado en el principio que permite que todos puedan percibir que algo es justo o injusto, bueno o malo. Más aún, en este mismo camino está la novicia ciencia biótica, que, partiendo del genoma humano, plantea el tema de lo ético en el proceso de la vida desde su inicio hasta su consumación. Para emprender en la liberación del hombre y de la colectividad es indispensable aferrarse al principio ético fundamental de la justicia, que, como etelequia, reúne en sí las categorías primordiales del entendimiento y de los valores trascendentes de la vida, siendo precisamente por esa función lógica y ontológica la virtud que alcanza dimensiones eternas, no susceptibles de ser medidas y peor de ser valuadas con precio, porque la justicia, como integridad sublime y al máximo tiempo como modelo supremo, es el concepto ideal, perfecto, que aproxima al hombre a Dios, pues si no es Dios mismo, es parte inseparable de él, sin que importe el nombre que se le atribuya al Ser Supremo. Asidos a esta cuerda inmutable, celestial, cósmica, universal, vemos que en la angustiosa brevedad temporal de los seres individuales finitos y contingentes, existen sin embargo un anhelo de permanencia, que solo se puede hacerse posible en la existencia humana, y vemos también que esa ansia, a veces angustiosa, de eternidad, se mitiga a través de la organización social y del Estado, en cuya evolución perfectiva las personas tienen la obligación de afanarse. Formas de la justicia. El hombre histórico trabaja desde siempre en el constante mejoramiento de la vida de relación para posibilitar una forma de convivencia humana donde la libertad se armonice con el respeto, que equilibra los intereses, a fin de que la equidad sea la que ponga las reglas de comportamiento social y garantice una coexistencia en orden, donde el ejercicio de los derechos individuales se haga de manera legítima, razonable e imparcial, con principios rectores sobre el bien común, el imperio de la legalidad, el interés público, la transparencia, la eficacia, la concentración, lo relativo al desarrollo, a la división y control de poderes, etc. Para saber cómo cada uno de ellos y todos se dan en las formas generales en las que se expresa la justicia, esto es, distributiva, conmutativa, legal, social, vindicativa e internacional. 1. La justicia distributiva tiene que ver con lo que es justo y correcto,
respecto a la distribución de los bienes en la colectividad. Consecuentemente, analiza el bien individual y el bien común en todos sus órdenes de la vida social, no solamente en los económicos o remunerativos, sino también en aquellos para la asignación de otros privilegios, que oponiéndose aparentemente al derecho a la igualdad, otorgan beneficios a ciertos miembros de la población, que generalmente están en desventaja, explicando así los privilegios por género, sexo, etnias, etc. Actualmente, ciertos procedimientos preferenciales de acción positiva pretenden ser explicados en base a los principios de justicia distributiva. 2. Justicia conmutativa. Se refiere a la proporcionalidad o equilibrio que debe existir entre lo que se entrega y lo que se recibe. Por ello, por esta característica, se establece que el campo de la justicia conmutativa es el de las relaciones privadas, ya sea entre personas naturales o personas jurídicas. El aprovechamiento de las personas, el fraude, el robo, el engaño, el tráfico de influencias para obtener mejores condiciones y la deslealtad son prácticas reñidas con la justicia conmutativa. 3. Justicia legal o general. Es la que se ejerce a través del poder público y de los órganos oficiales y competentes para aplicar la ley pertinente en cada caso particular. El propósito principal es saber que la ley impera sobre todos y que su cumplimiento es necesario para el bien común y la paz social. Pero también, con su aplicación oportuna e imparcial, se garantiza el anhelo de certeza y la seguridad jurídica a la que aspiran los asociados. Por esto, la recta aplicación de la justicia es la primera virtud que debe practicarse para lograr el bien general y por ende para entender los beneficios de la vida social donde el interés común es más importante y prima sobre el particular. 4. Justicia social. Es aquella que se ocupa de los denominados derechos naturales de las sociedades y de las personas, pues trata de protegerlos más allá de lo que sobre ellos digan las leyes, y hasta oponiéndose o anticipándose a sus prescripciones. El campo más claro del estudio de la justicia social es el de las relaciones entre capital y trabajo, basándose no solamente en la justicia conmutativa o en la justicia distributiva, sino en un análisis de los contrastes económicos de la realidad colectiva que generan situaciones de desequilibrio de poder y de desigualdad de oportunidades, no solo individuales, sino de familia, de grupos y hasta de clase pobres, ricos, fuertes y débiles. Su ideal es la realización de la justicia por la naturaleza social del hombre y la finalidad también social de la riqueza. En el siglo XX, a la justicia social se la entiende como la tendencia a favorecer a las clases sociales más necesitadas, ordenando una distribución equitativa de la riqueza, a fin de asegurarles mejor condición de vida. En esta corriente se reconoce que, en la justicia conmutativa, se debe aspirar a obtener el justo salario que le corresponde al trabajador. En la distributiva, habrá que procurar que los necesitados se beneficien realmente con el reparo de bienes comunes en forma de asistencia. Se debe propender a una justicia solidaria que imponga a las clases sociales mayores obligaciones para establecer el reequilibrio social. Sin duda, la corriente posee un fuerte contenido economista, pues su base es de naturaleza ética, ya que tiende a lograr el reconocimiento de la dignidad espiritual y material del ser humano, en aras de una auténtica integración social que posibilite la realización del bien común. Sostenemos que la justicia social no es una especie distinta de justicia, sino que caracteriza exclusivamente la índole de sus destinatarios y por las necesidades que procura satisfacer. 5. La justicia vindicativa. Es aquella que busca restablecer la paz social o la tranquilidad de los particulares imponiendo una pena a quien la hayan alterado. En ocasiones, será la autoridad la que de oficio aplique esta justicia para propender a la paz social.
en bien común, redistribuyendo el orden y la seguridad. Otras veces serán los particulares afectados quienes soliciten el apoyo del poder público para que se imponga un castigo a sus ofensores. Lo dicho da lugar a que dentro de esta forma de justicia se hable de la justicia vindicativa pública y justicia vindicativa privada. 6. La justicia internacional es la que se aplica para la paz de los estados, en aras de su convivencia, cooperación y ayuda mutua, pero también es la que se aplica en bien de los particulares, que acuden a los organismos internacionales para demandar de ellos la protección que no encuentran en su propio país. En esta labor de búsqueda, la justicia del hombre, el hombre ha ensayado diversas estructuras sociales y formas de Estado. Ha tratado de legislar interpretando las circunstancias y los hechos de una sociedad concreta para crear Ya me quedé. En esta labor de búsqueda de justicia, el hombre ha ensayado diversas estructuras sociales y formas del Estado. Ha tratado de legislar interpretando las circunstancias y los hechos de una sociedad concreta para crear normas de convivencia que la aproximen cada vez más al modelo ideal de la organización justa. Así, paulatinamente, ha ido priorizando aquellas reglas que atañen a la esencia social del hombre, a la colectividad en la que nace, se nutre culturalmente y donde adquiere significación histórica su vida. Así se explica que la protección a los intereses individuales, cuya motivación es egoísta, haya ido cediendo gradualmente frente a la importancia de los asuntos sociales, que siendo de índole altruista requieren de un amparo más cercano a la idea de la justicia, como principio dignificante de la existencia para vivirla con equidad y libertad. En esta jerarquización del ser social, que es público, colectivo, duradero y permanente, está por encima del ser individual que es privado, singular, transitorio y mortal. Con este mismo rango de importancia se otorgará la protección a los derechos inherentes a cada uno de los seres, y así. Los derechos corporativos obligatoriamente serán amparados y definidos por el Estado, que debe acudir en su apoyo y darles el patrocinio, porque en ello se basa la existencia de la sociedad, la prosperidad de la especie, la razón del ser y del ser mismo del Estado, y la finalidad de su soberanía. En el caso del interés social, el Estado está obligado a protegerlo por la tutela que ejerce de los derechos de la sociedad, y además porque, patrocinando el orden público, se defiende a sí mismo. En el caso de los derechos individuales, la protección ocurrirá por requerimiento, cuando los particulares acudan al Estado y lo llamen en su auxilio, para que solucione sus conflictos, proclame sus derechos o dé fe de sus actos, lo cual hace que sea una demanda de servicios la que los particulares. De las formas que se han embosado, se deduce que la justicia es un valor, un principio exigente para aproximarnos a la equidad, el equilibrio y la posibilidad de los seres libres. Los abogados ejercen su profesión en este ámbito de la actividad del hombre histórico, pues se han preparado para ello en el conocimiento de las normas, de la doctrina, de la ley, de la jurisprudencia. Así, los abogados son o deben ser los mantenedores del Estado, del derecho, los responsables de la firme presencia de lo jurídico en la convivencia, los abanderados o paladines de la justicia, de la equidad y de lo moral. En suma, los abogados son o deben ser los luchadores de la verdad, los adalines del debido proceso.